el día de hoy, por favor? Amén, amén. Amén. Amado Señor Gracias. Jesús, gracias te damos por este día que comenzamos Sí, escuchando sí, de ti, sí, Señor. alimentando nuestro corazón y nuestra alma con tus principios y las tremendas verdades que hay en tu palabra. Te pido que nos ayudes a abrir nuestros corazones y nuestras Señor. mentes espirituales para poder Sí, Señor. crecer y ponerlas en práctica durante el día con tu gracia solamente. En tu santo nombre lo pedimos. Amén. 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 Ya, ¿ustedes me escuchan bien todos? Eh, ¿Cómo está el sonido de mi audio? ¿Sí? ¿Están ¿Sí? bien? ¿Todo? ¿Bien? Sí. Súper, súper. Parece que la Dulce la escuchábamos muy despacito, ¿no? ¿Dulce? ¿Y ahora? Me puse audífono. Sí, ahí Sí, se escucha un bien. poco más fuerte, pero Yo te igual se escucho escucha bien. Sí. un poco más fuerte, más débil, sí. Mm. Ya. Amén. Entonces, hoy cerramos y seguimos continuando con lo que fue la oración sin cesar o el orar sin cesar, que habíamos iniciado el día martes y que era un tema que estamos volviendo a revisar porque, como decíamos, el tema de cuando volvemos a ver estos temas, a medida que vamos creciendo y que vamos entendiendo más la palabra de Dios, son diferentes las visiones. Entonces, hablábamos de la oración y que la oración era un proceso y que además la oración no era la misma la oración cuando llegábamos al Señor que a medida que íbamos creciendo. Esto lo hacíamos en comparación con el hablar. El niño cuando recién empieza a hablar da lo mismo como habla, lo que importa es que hable, pero si el niño de 2 o 3 años y tiene después 15 años y sigue hablando como cuando tenía 2 o 3 años, indudablemente hay un problema. Esto es lo mismo del punto de vista de la oración. La oración es la comunión que tenemos con el Señor y esto tiene que ver con hablar, pero también con una cosa sumamente importante que es escuchar y que en definitiva no lo practicábamos mucho como cristianos. Se hablaba de pedir, como cultura cristiana habitualmente hablamos de pedir, pero muy poco del punto de vista de escuchar a Dios y decir, bueno, ¿qué es lo que quieres decirnos, Señor? Hablábamos también de los diferentes tipos de oraciones, que está la oración en pública, la oración en el aposento y la oración interior o la oración constante o la oración sin cesar, y que para Dios es la más importante, está justo un poco al revés de lo que es el orden que nosotros tenemos como cristianos. Habitualmente la oración en público para nosotros es muy importante y se habla mucho. La oración en tu aposento o la oración diaria se habla también y la oración interior o la oración constante prácticamente no se habla. Y para Dios es justamente al revés, la oración, el orar sin cesar es lo más importante. Y en este concepto de orar sin cesar también había un aspecto que era muy importante. No existe la oración sin cesar si yo no me arrepiento y no existe la oración sin cesar si no le doy gracias a Dios por todo. Porque cuando no le doy gracias a Dios por todo, entonces se quiebra esta comunión con Dios y la oración sin cesar se interrumpe. Y esto también hablábamos que este proceso de oración o esta orar sin cesar o esta oración constante no era hacer grandes oraciones ni muchas cosas, sino que eran cosas simples como decir gracias Señor, gracias Jesús, gracias porque permites esto. Es simplemente, o decir la palabra, simplemente decir la palabra Jesús, Jesús. Esa es la comunión constante y esta oración que teníamos con el Señor. Hablábamos también que la oración tiene que ver mucho con nuestro objetivo, es decir, cuál es el objetivo de nuestra vida, para qué Dios nos tiene en este mundo. Y eso tenía mucho que ver porque si la oración tiene otro objetivo que no sea el primer mandamiento, que es ante todo el Señor, y en segundo, el segundo mandamiento, o el resumen del segundo mandamiento, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, ahí uno se enfoca en toda la oración, porque si ese es otro objetivo que ese, indudablemente mi oración empieza a cambiar. Entonces era sumamente importante entender cuál es el objetivo de la oración. Y ese objetivo de la oración tiene que ver con el objetivo de nuestra vida, de que por qué estamos en este mundo. Y ahí hablamos, vimos en términos generales, revisamos rápidamente, revisamos
el Padre Nuestro, estábamos hablando ahí sobre lo que significaba el pan nuestro de cada día, que era no la comida, sino que el maná celestial, en definitiva, ese era el maná del día a día, por eso es el ejemplo del pueblo de Israel. Acuérdense que el maná, además, ¿por qué era día a día? Porque si yo guardaba el maná de un día para el otro, se pudría. Entonces, por eso era la alimentación diaria. Por eso es el pan del cielo. Y como muy bien en algún momento Pablo Winson mencionó, cuando el pueblo de Israel se cansó del maná del cielo, se cansó del alimento diario espiritual, buscó la carne. ¿Ah? Y entonces viene el ejemplo de la carne y justamente Dios le envía codornices, pero no era la perfecta voluntad de Dios. ¿No? Entonces, justamente es el ejemplo de que muchas veces nosotros pedimos codornices también en nuestra vida diaria en vez de dejarnos descansar y guiar plenamente por el Señor. Y finalmente lo más importante era que este concepto de buscar la perfecta voluntad de Dios no era una opción, no era, uy, ya, a ver, busquemos la perfecta voluntad de Dios, busquemos la voluntad de Dios, sino que era imperativo, por lo tanto era un deber. Eh, ¿Por qué? Porque justamente planteaba y Jesucristo dice, sed perfectos como mi Padre en los cielos es perfecto. Por lo tanto, era una cosa imperativa. De la misma forma que gozarse en el Señor también era un tema imperativo. Estar gozosos es una cosa imperativa. No es un tema bueno, si pueden más o menos busquemos al Señor, ¿ya? Y tratemos de llegar por allá. Y bueno, tratemos de ser perfectos, ¿no? Es imperativo, es ser perfectos. Es decir, tenemos que buscar, ese es nuestro deber como cristianos, buscar la perfecta voluntad de Dios. Eso es más o menos lo que estuvimos viendo el día martes. No sé si hay algún comentario sobre esto, sobre este pequeño resumen que hice o alguna observación o algo complementario que quieran expresar o manifestar, bienvenido sea. ¿Hay algo más o no? No, no hay ningún comentario. Ya. Entonces, vamos viendo el concepto de la oración. La oración, hablábamos que la oración tiene que ver con un concepto de comunicación, porque se recuerdan que hablábamos que la oración es el proceso de comunicación con Dios, es el proceso de comunicación con Dios. Y en una comunicación con Dios, ¿qué es lo que tiene que existir? ¿Qué tiene que existir para que exista una comunicación con mi señora, con mi marido, con mis hijos, en el trabajo, con los vecinos, con los hermanos de la iglesia, con quien sea, con nuestros hermanos? ¿Qué tiene que existir para que haya comunicación? ¿Qué piensan ustedes? Hay que Tiene que escuchar. haber. Ah, sí. ¿Así es que escuchar? Sí, dice la dulce Pablito. Tiene que haber un vínculo. Tiene que haber un vínculo, claro, justamente. Tiene que haber un vínculo y hay dos componentes. Es decir, el tema del vínculo, por supuesto, y eso significa que por eso nosotros tenemos que tener una entrega con el Señor y lo mismo es con nuestro prójimo. Ese es el vínculo que de alguna forma nos une. Y el segundo, como dice Alejandra, hay un concepto de comunicar, de pedir, pero también de escuchar. Entonces, Crescent. eso mismo existe en la oración. ¿Sí, Inge? Y ahí esos dos conceptos, el escuchar y el comunicarse, involucran nuestra voluntad, es un acto volitivo, Ambos, todos. Súper bien, porque súper bien. nosotros podemos escuchar pero no oír, o podemos oír y no escuchar. Claro. Sí, 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 sí. ¿Ya? Buena observación. Tiene que ver con nuestra voluntad, con decir, Señor, quiero realmente aprender a orar, quiero aprender a escucharte, quiero aprender a pedirte lo que realmente tú quieres bajo tu espíritu. Y esto tenía que ver
con el concepto de que, y esto nos pasa, nos pasó a muchos, por lo menos a mí me pasó, yo durante años yo creí que orar era orar nomás, vamos orando. Y ya listo, hay que orar nomás y póngase a orar. Claro, y como decíamos el martes también, eso es importante al principio, pero después, cuando uno empieza a examinar la palabra de Dios, se empieza a dar cuenta que la oración no es orar nomás. Por eso es que, por eso es que está en la palabra expresado de que el Señor nos enseña a orar. Por eso está expresado también de que pedís y pedís mal. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, significa que no estoy orando bien. Entonces, estas cosas a mí yo empecé a decir, oye Señor, en realidad tal vez tu palabra no es tan así nomás de llegar y orar. Hay algo más en esto, en profundidad. Y, por ejemplo, después cuando Jesucristo dice, eh, que tenemos que tener oídos para oír. Es decir, cuando se dice oídos para oír, no es solamente oír, sino escuchar en profundidad y entender lo que el Señor nos quiere transmitir. ¿Mm? Entonces, esto un poco en términos de lo que ustedes están hablando. Y en ese aspecto, en la oración habitualmente hemos puesto mucho énfasis en el pedir, pero muy poco, y cómo tenemos que pedir es bajo la voluntad de Dios, y eso está bien, pero muy poco en el escuchar. ¿Se dan cuenta? Y el escuchar es fundamental porque si yo no escucho a mi cónyuge, difícil de que tenga comunión con él, con ella o con él. ¿Se dan cuenta? No lo puedo porque una de las cosas claves de la comunicación es transmitir adecuadamente, pero también escuchar atentamente. Y tal vez el orden sea al revés. Primero escuchar y después transmitir. ¿M? Y nosotros habitualmente hacemos las cosas un poco al revés. Transmitimos mucho a Dios, oramos al Señor, pero no escuchamos, no decimos, a ver, Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres indicar? Ya, y la pregunta entonces, bueno, ¿cómo escuchan ustedes cómo escuchan a Dios? ¿Cómo sabemos si estamos además escuchando a Dios? Es una buena cosa. Si no estamos escuchando cualquier otra cosa, ¿se dan cuenta? ¿Cómo sabemos si estamos escuchando lo que el Señor quiere o estamos escuchando cualquier cosa? ¿M? ¿Cómo creen ustedes? ¿M? ¿Cómo creen que es este tema de escuchar que es tan importante? ¿M? Es importante escuchar porque Dios siempre dice que al que busca halla, el que llama se le abre, el que pide Así es, recibe. Pero muchas veces obedece también a qué quiero escuchar, pues. así Igual es, no es que nosotros tengamos seamos cristianos a la carta, tengamos que le prestemos oído solamente a los que nos conviene, sino que tenemos que prestarle oído a toda la palabra de Dios. No podemos mutilar o no podemos sacarle páginas a la Biblia y no querer así es. escuchar el consejo de Dios. El consejo de Dios tiene que ser integral, lo bueno y lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces, ¿a qué me refiero yo? De que tú partiste hablando de algo, pero súper, súper, súper importante, que es cómo nosotros hacemos nuestras oraciones. Al principio cuando empezamos a orar no sabemos orar. Claro, Después aprendemos a orar, aprendemos cómo hablar con el Señor y aprendemos también a escucharlo. Entonces, llama la atención de que hay hermanos que llegan o hay personas que dicen tener una relación con el Señor de años, de años, de años, de años, de años, y tú lo oyes escuchar y siempre es lo mismo. Oran igual, oran las mismas palabras. Es como un niño de mm, 3 años que se aprendió la oración y la repite, y la repite. Yo lo escucho, por ejemplo, en mi hijo. Mi hijo ora en la mesa, pero habla lo mismo, siempre lo mismo, una repetición. Entonces, él de a poco ahora ha estado como cambiando un poco las palabras, pero la base siempre es la misma. Y es algo en que Dios tiene que trabajar en él. Yo me doy cuenta de eso. mm, Y en adultos también se da también eso. súper, Entonces, cuando nosotros queremos oír a Dios, también es importante exponernos a oír las palabras de Dios. A veces la
la dinámica de nuestro día es tan rápida y es tan fuerte que no nos da el tiempo. Pero de ahí viene la palabra, buscad y hallaréis. Nosotros tenemos que buscar escuchar la palabra de Dios, exponernos al consejo de Dios. Amén. Eso es, y cada uno sabe y tiene sus expositores favoritos y tiene la palabra de Dios también y todo eso, pero lo más importante es que nosotros estemos prestos a escuchar con un oído espiritual, eso se ejercita, el oído espiritual se ejercita. Dios dice que nos dio la mente de Cristo y tenemos que tener la mente de Cristo para discernir aquello que nos dice el Señor. Eso. Amén. Súper lindo. Absolutamente. Entonces, no sé si hay algo más, ¿no? Ya, Pablito Wilson está planteando las dos cosas súper bien, que es el pedir. ¿M? Y entonces el pedir, tiene que ver cómo pedimos. Y eso justamente súper bien lo que está hablando el tema del pedir, y verdad, gracias por hacerme recordar. Entonces retomemos un poco el pedir y después volvemos al escuchar. Pero el pedir tiene que ver con cómo pedimos. Yo durante años, mucho, 20, 25 años, pedía, 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 pedía para que el otro cambiara. Pedía para que no tenga problemas en el trabajo. Pedía para que no tenga problemas en mi hogar. Pedía por el tema económico. Pedía un montón de cosas y estaba profundamente equivocado como pedía. Profundamente equivocado como pedía. Ahora de repente pedía, algunas veces le pedía tener comunión con Dios, súper ya, estaba bien, pero no pedía hacer la voluntad de Dios. No pedía, Señor, quiero, ¿qué quieres cambiar en mi vida? ¿Qué quieres transformarme? Y así pedía y pedí años, estamos hablando, como le decía, 25, 30 años, pidiendo cualquier cosa, ¿entiende? Hasta que finalmente, bueno, después empecé a pedirle gracias a Dios, por misericordia de Dios, a aprender a humillarme ya, empecé a, aprender, a pedirle a humillarme, después aprendí a pedirle y darle gracias a Dios por todo, eso también le aprendí a pedirle, pero, pero muy tarde, muy tarde, muy tarde, estamos hablando 3 años atrás, una cosa así, empecé a pedir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Es decir, ¿qué quieres de mi vida? ¿Mm? Y por supuesto, durante mucho tiempo además mezclaba, mientras yo le pedía que me enseñe a humillarme, a soportar las humillaciones, también, sin embargo, en estas oraciones pedía que el resto de los que estaban a mi alrededor cambiaran, cuando el problema era yo. ¿M? Entonces pedimos durante mucho tiempo, yo por lo menos pedí durante mucho tiempo equivocadamente, muy equivocadamente. Em, y por eso en Romanos 8, 26 y 27. Entonces, Romanos 8, 26 y 27. ¿Podemos leer Romanos 8, 26 y 27? Acá lo tengo, Por favor, dulce mía. ya. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. ¿Qué les parece esto? Porque esto tiene un montón de conceptos acá, ¿eh? Y todo tiene que ver con la oración, pero tiene un montón de conceptos. No sé qué les parece, qué les parece estos versículos, pero son profundamente impresionantes. Bueno, Romanos, bueno, Romanos entre paréntesis, gracias también porque insistió Pablo Wilson por Romanos, pero Romanos lo vamos a volver a tomar a partir de la próxima semana y vamos a entrar en una segunda etapa de mayor profundidad, porque la primera vez fue muy light, así que vamos a ver Romanos nuevamente, ¿ah? Con mayor profundidad. Qué bien. ¿Ah? Así que gracias Mira, por eso. ¿Ah? ¿Sí? Cristian, mira, hay ¿Ya? algo que es muy importante ahí que pasa como desapercibido. Dice, ¿Ya? orad como conviene.
resalta un principio de conveniencia. Hay un principio de conveniencia ahí en pedir. Así es, eh, y es bueno darle vuelta a esto porque así es, eh, no todo lo que pedimos conviene. A así veces es. pedimos una cosa y no nos conviene mucho. No nos Porque conviene mucho. Dios ve la carrera completa, él está viendo la meta y nosotros estamos a mitad del camino. Entonces, a veces no pedimos bien. Y es Así es, importante destacarlo. así Es es. muy Súper bien, importante. súper bien. Y muchas veces pedimos cosas que no nos convienen y Dios las entrega. ¿Y por qué Dios las entrega? Por amor, porque Dios es un Dios misericordioso. Y eso está lleno de ejemplos en la Biblia, está lleno. El caso de los reyes, está lleno. El caso de, eh, de que no, de que el pueblo no se comunique directamente con Dios, sino que con un representante. Está lleno de cosas que el pueblo pidió y que Dios no quería, pero bueno, pero Él cede. Incluso el tema del repudio, después cuando Jesucristo dice, por vuestra falta de fe, por la dureza de vuestros corazones. Pero Dios muchas veces cede a sus hijos cosas que nosotros pedimos que no son las mejores, porque Dios es un Dios misericordioso. ¿M? Entonces, por eso muchas veces cede. Y nosotros confundimos y creemos que está bien y seguimos insistiendo con eso. Cuando en realidad lo que está justamente planteando Pablo Wilson, cómo conviene, es esto. ¿Entiendes? Esta es la oración como conviene. Es Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es como conviene. Cuando hablamos, y súper bien que ahí lo hace resaltar, porque dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Por eso dice, como conviene, no lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que decir, Señor? Tú sabes. Si tú quieres que vaya todo bien, va todo bien. Si tú quieres que tenga un accidente, tenga. Si tú quieres que tenga mucho trabajo, tengo mucho, gracias Señor. Si tengo poco trabajo, gracias Señor. Si tengo mucha plata, gracias Señor. Si tengo poca plata, gracias Señor. Si tengo conflicto en la familia, porque eso significa crecimiento para mi vida, gracias Señor. Si tengo pocos conflictos, gracias Señor. Todo es gracias Señor. Hágase tu voluntad y no la mía. Si no, nos ponemos en la situación de arriba. No sé si lo ven toda la figura. ¿Mm? Sí, ¿Ya? Este es el tema como conviene. Entonces, súper bien ese primer concepto como conviene. No sé si hay algo más. Súper bien, gracias Pablito sobre ese primer concepto. Después dice, el segundo concepto que aparece acá es el Espíritu intercede por nosotros, pero junto con el Espíritu que intercede con nosotros dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es que crezcamos espiritualmente. Entonces, el Espíritu Santo pide permanentemente, dice, miran, Señor, muéstrale a Cristian lo que hay en su interior, muéstrale a Cristian lo que hay en su interior. Entonces el Señor muestra lo que hay en mi interior. Y cuando me muestra lo que hay en mi interior, yo me pongo porque me quejo, ¿ya? ¿Se da cuenta? Y entonces contristo al Espíritu Santo. Y cuando contristo al Espíritu Santo, dejo de escuchar al Espíritu Santo. Por lo tanto, mi comunión con Dios se va enfriando. Y este círculo virtuoso, que es cada vez más el Espíritu Santo pide y cada vez más el Señor me va mostrando porque va llegando más luz a mi vida, si yo me niego a eso, retrocedo. ¿M? Por eso dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Es decir, ¿qué busca el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, y este espíritu con mayúscula está ahí, el Espíritu Santo lo que busca es el crecimiento de mi vida, la santificación. ¿Me dan cuenta? No busca que a mí me vaya bien, que no tenga muchos problemas. No, eso no es. ¿Se dan cuenta? No es que... Entonces, ese es un poco el concepto y por eso este tema de pedir. Entonces logramos una sintonía con el Señor, buscando la voluntad de Dios. No sé qué les parece. Eso es el primer concepto que es el pedir. ¿Ya?
¿Sí? ¿Algo más? Dulce mía? ¿Sí? No, no, no. ¿Ya? Ya. Eso entonces es el concepto del pedir, cómo pido. Y el segundo tiene que ver cómo escuchar, tal cual lo que mencionaba, los dos aspectos de la comunicación, ¿m? Y que tiene que ver con la oración, que mi comunicación con Dios, mi comunión con Dios, tiene que ver con el proceso de oración. Pero ese proceso de oración tiene que ver con cómo pido y segundo, tiene que ver con cómo escucho. Ahora, la pregunta es, ¿cómo escucho? Y siempre la pregunta que uno tiene que hacerse es decir, si no escucho a mi prójimo, ¿cómo voy a escuchar? ¿Cómo voy a escuchar a, al Señor? ¿Cómo voy a escuchar al Espíritu Santo si no escucho a mi prójimo? Entonces, lo primero que tengo que hacer, porque acuérdense que la oración cumplía los objetivos de mi vida. ¿Y cuáles son los objetivos de mi vida? Llegar a la meta, por lo tanto, cumplir el resumen de los 10 mandamientos. Amar a Dios por sobre todo y a mi prójimo como a mí mismo, como a mí mismo. Y entonces, si no escucho a mi prójimo y me dicen permanentemente que no escucho, que soy testarudo, ¿cómo voy a escuchar a Dios si no escucho a mi prójimo, que es mucho más fácil, ¿me entiendes? Porque es más obvio, estamos en el mundo espiritual, estamos en el mundo material, por lo tanto, es obvio entender si escucho o no escucho. Entonces, si no escucho a mi prójimo, ¿cómo puedo escuchar a Dios? Ese es el primer punto que tenemos que entender. Es como si yo digo, no, yo amo a Dios por sobre todo, pero estoy en conflicto con todo el mundo que me rodea. Es decir, algo no está bien, porque no estoy cumpliendo el segundo mandamiento. No, es que yo busco a Dios por todo, busco sobre todo a Dios. Yo siempre, el Señor para mí es lo más importante. Pero vas y le preguntas, y se le pregunta sobre nosotros a nuestro prójimo, y tiene así cantidad de críticas sobre nosotros. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo si no cumplo el segundo mandamiento, cómo voy a cumplir el primero? ¿Entienden? ¿Se acuerdan que decíamos que cómo cumplo el primer mandamiento poniendo en práctica el segundo mandamiento? Porque yo no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo si primero no amo a Dios. Por lo tanto, el reflejo de que amo a Dios por sobre todo es porque amo a mi prójimo como a mí mismo. Porque es un amor, porque es un amor sobrenatural. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo mismo. Entonces, ¿cómo voy a escuchar a Dios si no escucho a mi prójimo? No sé qué piensan ustedes sobre eso. ¿O uno sin escuchar al prójimo puede escuchar a Dios? ¿Qué piensan? ¿O es contradictorio o no es contradictorio? Yo estoy. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Nadie? Estamos. Ya. Entonces, como no hay, sigamos. ¿Ya? Entonces, Cristian, ¿sí? Inge, es que, mira, sí, claro, ¿vale? podríamos decir que en los niveles en que uno va creciendo espiritualmente, la Siempre. cosa se va polarizando más, pero en los Así es. inicios, como nosotros tenemos al Espíritu Santo, por la gracia del Señor, si nosotros andamos tan perdidos desde comenzando con cómo oramos, después cómo nos comportamos con nuestro prójimo, y somos tan niños espirituales, el Señor como que pasa por alto eso y nosotros creemos en nuestra necedad de que estamos amando al Señor por sobre todo, pero no estamos cumpliendo ni bien el primero ni bien el segundo. Pero la Así es. gracia del Señor es tan conmovedora que nos Así es. permite transitar, porque como Él inventó el crecimiento tanto físico como espiritual, Él entiende. Así es. Entonces, en los niveles tal vez que ya estamos crecidos espiritualmente, la cosa es más extrema, o sí o no. Súper.
súper bien, súper excelente, súper lindo tu observación, Inge, porque esa es la confusión. ¿Por qué ha generado esta confusión en el mundo cristiano del punto de vista de la oración? Porque Dios en su misericordia, como decíamos, en su misericordia, muchas veces te entrega cosas que tú pides, a pesar de que pido mal. Y entonces, como pido mal, creemos, creemos que estamos bien. ¿M? Pero eso no significa que es la voluntad perfecta de Dios. Por eso erráis porque ignoráis la Escritura. Por eso es que a los fariseos Jesucristo le dice, erráis porque ignoráis las Escrituras. Entonces la pregunta, ¿ustedes creen que los fariseos no conocían la palabra de Dios? Por supuesto que la conocían, pero ¿dónde estaba la falta de arrepentimiento? Entonces, si no hay un corazón arrepentido que dice, Señor, ¿qué quieres que haga? No logro entender, no logro hacer vida la palabra de Dios en mí. ¿Se dan cuenta? Porque la palabra de Dios se hace vida en mí con el corazón arrepentido. Por eso es que erráis porque ignoráis la escritura. No es porque no conocían, sino que ¿por qué? Porque como no había arrepentimiento, entonces al no haber arrepentimiento, no hay conocimiento de Dios, de conocer por eso es que de conocer y ver a Dios. Por eso es que el apóstol Juan dice, eh, aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, no ha visto ni conocido a Jesús. Ese es el concepto, ¿se dan Eh, cuenta? eh, Entonces, ahí está un poco Cristian, no sé si queda claro, una, ¿sí? una Dulce mío, consulta. dale, dale. em, si los fariseos conocían tanto la palabra, como se sabe, ¿no es cierto? Y como Así es. dice la escritura, ¿por qué no entendían estas cosas? Eso es súper bueno, por el arrepentimiento. Porque la falta, es decir, por eso Pero es que, ¿por qué no sabían o no entendían el arrepentimiento? ah, por el orgullo espiritual, por el orgullo espiritual. Por eso es que cuando Jesucristo y Juan el Bautista viene, lo primero que dice es arrepentíos. No se lo está diciendo a los inconversos, se lo está diciendo a las ovejas del pueblo de Israel. Por eso es que Jesucristo con tanta claridad dice, yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Estaban perdidas, estaban desorientadas y andaban por cualquier camino, pero eran ovejas. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa era la clave. Entonces, el concepto acá era que Jesucristo venía con el concepto del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay entendimiento de Dios. Por eso es que el fariseo, ¿cómo se llama? El que le fue en la noche, se me fue. Nicodemo. ¿Ya? Nicodemo. Nicodemo, Nicodemo. Nicodemo, fíjate, Nicodemo tenía un arrepentimiento porque él decía, algo pasa acá que es imposible, y él decía, es imposible que esto esté pasando, haga cosas tan impresionantes y que esto no sea de Dios. Y entonces en la oscuridad, de alguna forma, a oscuras, porque tenía vergüenza por su propio estándar, tenía vergüenza Y de miedo. expresarlo abiertamente, Miedo, yo creo. miedo, miedo, Miedo. miedo y vergüenza, pues no vaya a ser que le digan algo el resto de los fariseos, va y le pide consejo a Jesucristo. Pero ese es el tema, pero indudablemente ¿por qué él empieza a entender y dice, esto algo pasa acá, que hay algo que no me cuadra? ¿Por qué? Por el arrepentimiento, porque él dice, ya, y ahí entiende, y en definitiva se humilló y fue y dijo, maestro, ¿m? O sea, Él no, siendo maestro de no la ley, tenía el orgullo espiritual, no era tan fuerte en él. no era tan fuerte. Entonces, ojo, si todos tenemos orgullo espiritual, ¿ah? Todos. Mm. El problema de nuevo no es tener orgullo espiritual, el problema es no arrepentirse. ¿Ya? Claro, Por porque eso es mira, que Nicodemo va, siendo él maestro de la ley, mm, va y habla con un pelado, ¿me entiendes? Con un pelado que era Jesucristo. Para los claro, judíos, Jesucristo era un soldado raso. sí,
Eso es lo que hay que entender, porque no se entiende. En nuestra sociedad no entendemos que Jesucristo era un soldado raso. No había estudiado, no había hecho nada el viejo. Por eso es que dicen, oye, ¿de dónde viene si el padre de él ¿cómo se Carpintera, llama? carpintera. Carpintero. ¿De dónde viene Que es muy diferente a lo que pasó con Pablo de Tarso. Pablo era un estudioso, pero Jesucristo era un pelado, era un soldado raso, ¿me entiendes? Y viene y le da instrucciones a los generales, era incoherente, completamente incoherente. Ese es el concepto que hay que entender. ¿Se encuentra? Entonces, bajo ese aspecto, lo que hace Ah, Nicodemo o es más que incoherente, una, inaceptable. Una cosa que ellos no no, podían inaceptable, aceptar eso. inaceptable, inaceptable. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso tenemos que dimensionar de lo que Mm, estamos hablando en esa época. de- Ujú. del, del profundo cambio que trae Jesucristo. Y además, no solamente Él se presenta como maestro, sino que se presenta como Mesías y además como hijo de Dios. Es decir, por todos lados era inaceptable. Ujú. ¿Ya? ¿Sí, Inge? Sí, y también reflexionar la importancia del arrepentimiento, porque en ese tiempo también vemos la diferencia de los dos ladrones de la cruz. Así Eran, es. eran iguales, pero la diferencia Igual. era que uno estaba arrepentido. Y también yo creo que aunque el Señor trae el arrepentimiento en el corazón, para ser salvo no puede, digamos, recibir la salvación una persona que no tiene conciencia de pecado, o sea, arrepentimiento. Sí, pero estamos hablando, ojo, Creo. ahí estamos hablando, y acuérdate que hablamos Yo me voy a ir del, ¿no? Ahí, para allá, porque acá no cuando estuve hablaba, bien. ahí estamos hablando, ojo que ahí estamos Yo hablando de lo que significa la santificación, el crecimiento de la salvación. Pero Porque yo me refiero, Cristian, a la primera salvación, a la primera. sí, es que la primera salvación, acuérdense que eso lo estuvimos hablando, en la primera salvación yo estoy muerto. Por lo Mm, tanto, es decir, gracias a que Dios me toca, es el caso de Abraham, por ejemplo. Abraham, ¿por qué tuvo fe? Es decir, Abraham no fue salvo porque tuvo fe, mm. sino que Dios le dio la gracia para que tuviese fe. Porque Dios lo tocó, Dios le dijo, mira, sal de tu tierra. Y él dijo, ya, ok. Pero no es O porque él sea dijo, a que, ver, Dios me lo está diciendo, entonces como Dios me lo está diciendo, por eso ahora me voy, ya tomo la decisión. Porque si no, nosotros tendríamos interferencia en nuestra salvación. Pero mm, sí tenemos la voluntad en lo que es el crecimiento de la salvación, que es la santificación. ¿Me dan cuenta? y eso Entonces, de que, por ejemplo, porque el ladrón de la cruz se reconoció malo, en así cambio el es, otro no se reconoció malo, así es. o hay una diferencia ahí. Claro, por supuesto. Pero eso porque Dios en su misericordia, y ese es el ejemplo, porque eso es los dos el Mm, ejemplo. Dios toca a un ladrón y a otro mm, no. Ahora, ¿por qué? claro, Por sí. la omnipresencia de Dios, por la gracia de Dios, no lo Ujú, sé. ujú, ¿Por qué a Jacob ujú, amé y a Esaú aborrecí? mm, ¿Entiendes? ujú, Esto es lo mismo. ¿Quién soy yo como alfarero para decirle, quién soy yo, perdón, como barro para decirle al mm, alfarero que haga un vaso de esta forma para honra, para deshonra, para lo que sea, ujú, más grande, más chico? ¿Entiendes? ujú, Eso tenemos que dimensionar. Entonces, esa es la gracia de Dios. Por eso es que no es por obras, porque si no, la salvación inicial es porque yo me arrepiento, entonces soy salvo. No, ujú. porque no es por obra, no es por mis actos, no es por mi voluntad. Ahora, yo posteriormente me puedo arrepentir porque Dios me toca y me da vida. Entonces, entiendo y digo, ya, ok. Pero antes no puedo. Y eso es gracia y misericordia. Por eso acuérdense que esta era la gran discusión que había entre los calvinistas y los arminianos. ¿M? Entonces los calvinistas justamente dicen, hoy Dios te toca, ¡pum!
Y tú no tienes nada que ver con este cuento. En cambio, los arminianos decían, no, es que yo tengo cierta sensibilidad, entonces el Señor me empieza a hablar, que si yo entiendo. ¿Verdad? Entonces, esa era la gran pelea. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Ese para que un poco recordemos esa gran diferencia entre arminianos. Vean el cuadro que yo les mandé, pero esa es la diferencia entre los dos. ¿Ya? Pero sí la voluntad nuestra interviene en el proceso de santificación, porque ya yo estoy vivo, entonces como estoy vivo, tomo decisiones en mi vida. Ahora, recuerden que también es el 1%, por lo tanto es solamente la voluntad, no el hacer la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios nosotros no la podemos hacer, la hace el Señor, porque es gracia. Por eso es que Dios da gracia al humilde, es decir, le da la Claro. capacidad al arrepentido, Dios le da gracia para que él pueda hacer la voluntad de Dios, si no, no la puede. ¿Sí? ¿Ya? Eso. Y entonces vamos a la oración y leamos cómo el Señor, cuando los discípulos le dicen, hoy Señor, enséñanos a orar. Entonces el Señor les enseña a orar. Y leamos en Mateo 6 9 al 13. Mateo 6 del 9 al 13, por favor. ¿Alguien lo tiene? Mateo 6 del 9 al 13. ¿Cómo nos enseña a orar? Ah, Graciela también se incorporó, Iris también. Se movió la pausa para saludarlas. ¿Ya? Eh, Mateo Mateo 6, 6 del 9 al 13, por favor. del 9 al 13. Ya. Al No 13, sé sí. si alguien más lo tiene, pero yo lo tengo. No, pero si lo tenés, ya, por favor. Ya. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Ya? Y como esto también preguntábamos el día martes, ¿qué les llama la atención o qué hay para sobresalir acá? ¿Qué les llama la atención o qué es lo más ¿Mm? El orden, el orden de la oración. Parte de ¿Ya? la exaltación, Así es, después de Dios. parte después en ponerse a cuenta, en pedir, ¿cierto? El pan de cada día, dice el pan de cada día, para cada día no es el mismo pan, todos los días. O sea, No, el pan es Cristo. claro, El pan de Cristo es diario, no se puede comer añejo. no se puede Y comer después solo. termina en exaltación igual, pues, porque tuyo Así el es, reino, el poder y la gloria, sí, eso, así es, justamente, orden. súper bien. Entonces, todo se centra alrededor de Jesucristo. Todo se recentra alrededor, nuestra vida se centra alrededor de Dios. Y segundo, que todo tiene que ver con mi vida, no con la vida del prójimo. ¿Entiendes? La oración tiene que ver con mí, cámbiame a mí dame el pan, a mí mi justicia, a mí el tema, no al otro. ¿Mm? No, 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 uy Señor, transforma al otro para que lleguen a ti. El tema es, esa oración es, mira, yo tengo que transformar mi vida. Y tal cual como dice muy bien Pablito Wilson, siempre empieza con Dios y termina con Dios. Porque toda nuestra vida se centra en Dios, no en nosotros. No en nosotros desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer, sí en nosotros desde el punto de vista de la transformación que Dios tiene que hacer en nuestra vida. ¿Mm? ¿Ya? Ese es el primer punto que de alguna forma en términos generales uno tiene que reconocer. Y entonces, y entonces, no sé si hay alguna otra observación sobre esos. Y entonces, claro, el primer punto es alabar a Dios. Así empieza, y en Mateo 6:9 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, tú eres, Señor, el que por sobre todo eres. Y reconozco esa soberanía y eso que es por sobre todo. Y tiene que ver con, esto tiene que ver con qué?
con el primer mandamiento, ¿se dan cuenta? Ama a tu Dios por sobre todo, Dios es por sobre todo, ¿ya? Después, y vamos a ver acá, interesante porque no lo dimos el día martes, todos estos aspectos finalmente hablan de solo dos cosas, el, el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Y ahí habla de todo, todo, acá está expresado el primero y el segundo mandamiento, nada más. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, el primero dice, bueno, Señor, alabado sea tu nombre, qué sé yo, tú eres Señor por sobre todo, y el segundo habla sobre transformar mi vida, porque dice, venga tu reino, después en el 6:10 dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, como venga tu reino, es decir, tu justicia en mí, Señor. Y segundo, hágase tu voluntad. Cuando hágase tu voluntad en la tierra, no es que los hombres hagan la voluntad de la tierra. Es, es para mí, Señor. Haz tu voluntad en mí. Porque si Boric no hace la voluntad o el presidente no hace la voluntad de Dios, bueno, eso es un problema que Dios va a tener que ver con él. ¿Se dan cuenta? O no sé, o el vecino no hace la voluntad de Dios, bueno, es un problema que... Pero en la tierra significa en mi vida, en todo lo que a mí me rodea, en todo mi ámbito de acción, hágase tu voluntad. Y yo voy a buscar tu voluntad en todo lo que significa mi ámbito de tu perfecta voluntad en todo lo que a mí me rodea. ¿M? Y esto de venga tu reino, esto de venga tu reino, lo podemos leer en Juan 14, 22 y 23. ¿Podemos leer Juan 14, 22 y 23? ¿Alguien tiene Juan 14, 22 y 23? Por favor. Y esto tiene que ver con la justicia y con buscar la voluntad de Dios. En Juan 14, 22 y 23. ¿Ya? O si no, lo leo yo. Ya, Yo, Juan 14. Inge, ¿lo tendrás? Ah, sí, sí, por favor. Juan 14, 22, 23. 22 y 23. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿cómo es esto que te manifestará a nosotros y no al mundo? ¿Mm? Es decir, que no te manifestarás a nosotros y no al mundo, tiene que ver con mi vida. ¿Se da cuenta? El mundo es otro tema. Dios tiene que Mm, encargarse del mundo. Yo me tengo que encargar de mi vida. Y por eso mm, dice, y no al mundo. Y respondiendo Jesús le dice, el que me ama. ¿Qué mm, significa el que me ama? Es el que busca, el que corre la carrera que habla el apóstol Pablo sobre el camino aún más excelente, mm, la preeminencia del amor, lo que habla el apóstol Pedro con la escalera, con la escalera. Es decir, eso es el que me ama. ¿Te das mm, cuenta? Entonces, mi palabra guardará, es decir, el que me ama, el que busca la perfecta voluntad de Dios, entonces me amará, entonces guardará mi palabra. Y entonces vendremos a Él y haremos morada. Transformaremos completamente su vida y toda su vida se centrará en Dios. Y esa es la transformación. Eso es venga tu reino. Hágase tu voluntad. mm. Eso es ¿Me bueno. cuentan? No Mm, sé qué les parece. ¿M? ¿Ya? Eso es entonces el, y hágase su perfecta voluntad. Entonces, su perfecta voluntad, hablábamos de que tenemos que ser perfectos y era un tema imperativo. Acuérdense que era imperativo ser perfectos como mi Padre es perfecto. Y además se habla sobre el tema de llegar a la altura del varón perfecto, que es a la altura de Jesucristo. Y eso está en Lucas 6:40 y es súper claro, ¿no? Que el objetivo es justamente seguir las pisadas del maestro y llegar a ser como el maestro. Hoy en día para nosotros, en realidad con todo lo que hemos hablado, está bastante claro, pero esto no era así hace
hace varios años atrás. Y teníamos dudas y lo que planteaba el apóstol Pablo también sobre llegar a la carrera era una duda. E incluso hay corrientes de cristianos que dicen que en este mundo no podemos llegar a ser como Jesucristo, sino que vamos a ser una vez que moramos. No sé si eso lo han escuchado, pero claramente no es lo que dice la palabra de Dios. Y esto no es porque yo lo diga, sino que porque la palabra de Dios claramente lo dice. ¿Mm? En Lucas 6:40. ¿Alguien tiene Lucas 6:40? ¿Ya? Yo entonces lo voy a leer. Lucas, Lucas acá, 6:40. Cristian, Sí, sí, yo pero lo yo lo leo. tengo. Ah, Sí, bueno. yo lo leo. Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, es decir, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado significa todo aquel que persigue la santificación, todo aquel que fuese santificado será como su maestro. ¿Me dan cuenta? Todo aquel que corre la carrera que habla el apóstol Pablo para llegar y asir, de lograr tomar la meta, tomar la Ujú. meta, eso justamente tiene que ver con esto. El apóstol Pablo lo expresa claramente como una carrera y que todos corren, pero uno solo llega. Bueno, esto es el que justamente uno solo llega. ¿Ya? Entonces, eso está ahí súper claro. Y, ¿Mm? Entonces, no sé si tienen algo sobre eso, pero eso es justamente lo que el Señor expresa. Y esta es la oración como deberíamos ir orientando nuestra oración. Ahora, esto tal cual como mencionábamos, es un proceso y que tenemos que ir aprendiendo cada día. Tenemos que ir aprendiendo a cómo orar y pedirle al Señor, Señor, enséñame a orar. Tal cual como los discípulos le dijeron a Jesucristo, nosotros también tenemos que decirle al Señor, Señor, enséñame a orar, que mi oración esté conforme a tu voluntad. Enséñame a orar. No es solamente repetir, sino que, Señor, enséñame cómo debo orar, cómo debo actuar, cómo debo hacer todo. Y el Señor, como es misericordioso y maravilloso, siempre nos va a ir dando todo eso. Después, entonces, eso tiene que ver, no sé si eso es con Dios transformar mi vida y buscar la perfecta voluntad de Dios. Eso está, no sé si hay alguna observación sobre eso, ¿no? Ya, después en el cuarto dice pedir el alimento diario espiritual. Este es el pan nuestro de cada día, y eso lo hablábamos y también lo planteaba Pablo Wilson sobre el tema de que no sirve comprar pan para 2 días porque al día siguiente el pan está duro y malo. Y lo mismo pasaba ese era el símbolo también de lo que era el maná. Acuérdense que el maná todos los días tenían que ir a retirar el maná. Ese era el ejemplo, porque si no se pudría para el próximo día. Entonces, esta es la búsqueda diaria que tenemos que tener y este es el proceso de oración permanente, de orar permanentemente con el Señor. Después viene el pedir el perdón y dar la vida por el prójimo. ¿M? Y ahí el tema de perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Acá tiene que ver de nuevo con que, Señor, mi objetivo tiene que ser no pedir perdón a todos y cerrar cualquier deuda con alguien, con las personas que están a mi alrededor. Todas las cosas las tengo que ir cerrando, no puedo tener ninguna deuda del punto de vista de conflicto, de situaciones que yo me expresé mal, que actué mal. Todo eso tengo que ir cerrando en mi vida. Y eso tenemos que pedirle al Señor para que nos muestre, para que vayamos cerrando todas esas cosas que no le agradan a Dios. Y eso tiene que ver con nuestro prójimo, claramente. Pero tiene que ver con nuestro prójimo, no para que el prójimo cambie, sino que pues, yo tengo que cambiar para ser un ejemplo para mi prójimo. ¿Ya? Y las últimas dos cosas es pedir la protección contra Satanás. Cuando Mateo dice 6:13 dice, y no nos metas en tentación, es decir, no permitas que seamos tentados y líbranos del mal. ¿Ya? El mal es para Dios
es cualquier cosa que esté fuera de su voluntad. Eso es el mal. ¿Mm? ¿Ya? Y entonces la pregunta es, ¿cómo, cómo evitamos que Satanás nos tiente? Es cuando justamente nos arrepentimos rápidamente y de esa forma no pecamos voluntariamente. Eso también lo hablábamos eh, el día martes. Y finalmente, en Mateo 6:13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Es de nuevo, como mencionaba también Pablo Wilson, empieza dando gracias a Dios, glorificando al Señor, y cierra también nuestra oración de decir, Señor, gracias por todo, te doy gracias por todo, tú eres Señor, y sin ti nada, pero nada, nada podemos hacer. ¿Mm? Eso es con respecto a la oración. No sé qué les parece. ¿Alguna observación, comentario para ir cerrando? ¿Algo que les ha llamado la atención del día de hoy? ¿Algo que puedan rescatar Ese, con respecto a esto de la oración? ¿Sí? ¿Inge? no nos metas en tentación. ¿Cómo fue que es que el Señor nos libre de no sobrellevar la tentación No, no, con buena. su No ayuda? nos metas en tentación significa, Señor, no permitas que sea tentado. Ahora, el tema de no permitas que sea tentado tiene que ver de nuevo con mi corazón arrepentido. ¿Ya? Miren. Esto es sumamente importante. Cuando yo peco, ya sea porque me molesté, hablé mal, tuve pensamientos que no fueron dar gracias a Dios, tuve pensamientos contra mi prójimo, qué sé yo, todo eso, si yo no pido perdón a Dios, si yo no pido perdón a Dios, entonces, como yo lo expresé y demás, y tuve cosas que no fueron adecuadas, y por ejemplo critiqué a alguien, Satanás lo escucha y va y te acusa. Y va y te acusa y te cuenta este que dice que no tiene que hablar, sin embargo habló. Entonces, como Dios es justo, Dios lo deja actuar. ¿Por qué? Porque Dios es justo también, como decíamos con Satanás. Entonces, Dios, Dios va y dice, ya, tómalo. Cuando yo pido perdón, ya, yo pido perdón porque me arrepiento, viene la sangre de Jesucristo, que interviene y dice, y ahí Jesucristo, por eso Jesucristo es nuestro abogado, porque viene con la sangre de Jesucristo y Jesucristo, yo ya pagué el precio de ese pecado. Y entonces Satanás no tiene derecho a actuar sobre nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el apóstol Pablo dice que si nosotros pecáramos voluntariamente, ya no hay ningún sacrificio que valga la pena. Es decir, el sacrificio de Jesucristo no tiene valor. ¿Se dan cuenta? Porque la sangre de Jesucristo, esto es sumamente importante, actúa en nosotros que estamos vivos solamente cuando hay arrepentimiento. Y ahí está la gran confusión. ¿Entiendes? Hay una cultura de que Dios va a cumplir, y por eso, no, es que el Señor va a cumplir lo que Dios sí va a cumplir. No, porque es el arrepentimiento, es lo que da la gracia. Si no hay arrepentimiento, no hay gracia. ¿Se dan cuenta? Ahora, Dios en su misericordia, y porque cada uno, nosotros tal vez nos arrepentimos después de no sé cuántas cosas que hemos pecado, nos arrepentimos, entonces Dios ahí actúa en su gracia siempre, porque siempre hay un arrepentimiento, pero siempre la acción del actuar de Dios tiene que ver con nuestro arrepentimiento, siempre. Eso una vez que somos salvos, ¿sí? No sé si está claro, Inga, ahí, Sí. ¿sí? Ujú. ¿Mm? Ahí Entonces, está también el peligro de entrar en la obstinación, así es, mm, así es, un pecado ¿ya? tremendo. Tú. Por eso justamente hablamos de no justificar nuestro actuar. Cuando Claro. nosotros, bien, buena observación sí, también, cuando nosotros justificamos nuestro actuar, lo que estamos haciendo es ser soberbios, Ujú, ¿ya? Porque o somos humildes ujú, y nos arrepentimos, o somos soberbios. No hay intermedio, no hay no ujú. más o menos, no.
O somos humildes o somos soberbios, no hay otra. Ujú. Y por eso es que Dios rechaza o resiste al soberbio. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Mm? Amén. Eso, no sé si hay, pero buena observación sobre eso, sobre la importante eso a entender. Y por eso durante mucho tiempo no entendía lo que decía Pablo. El apóstol Pablo decía, bueno, pero si yo pecare voluntariamente ya no hay claro, porque el sacrificio de Dios no se hace real. Y hasta la confusión. Acuérdense que lo que se llama y por eso los arminianos también confunden eso. ¿M? Porque es un proceso que se vive, pero se vive en el proceso del crecimiento de la salvación. Esto de rechazar la gracia. Yo puedo rechazar la gracia, pero una vez que estoy vivo, ¿m? Yo rechazo la gracia de Dios por mi testarudez. Por eso cosa dura es dar cosas contra el aguijón. Yo rechacé la gracia. ¿M? Que yo tomo la decisión de decir, no, no, esto no es así. ¿M? Ya, eso. ¿M? ¿Hay algo más para cerrar? Amén. Ya. No sé si Grace está. Grace nos podría llevar en oración. No sé si está. Ah, Amén. está. Sí, Amén. sí, Por favor. muy claro todo. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor, Sí, que nos has venido a revelar, Señor. Gracias por sí, poder entender esto, Señor, que tantas veces lo hemos leído, Señor, y a veces no tenemos la revelación, Señor. Gracias por este día, porque tú lo permitiste, Señor. En el gracias. nombre de Jesús te damos gracias por cada uno de mis hermanos que estamos reunidos, Señor. Sí, Bendice su familia, Padre. Ayuda, Señor, a que podamos llevar nuestra carga diaria, nuestra cruz sí, diaria, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. sí, Gracias sí, por Cristian, por su familia, Señor. Ayúdalo y muéstrale, Señor, lo que sí, nosotros necesitamos cada día. Gracias, Padre, sí, por sí, eso. Y te pedimos sí, en esta mañana, Señor, que bendiga a cada una de las mujeres que están en sí, este grupo, Señor, que tengan un sí, excelente día, Padre, porque sí, tú Señor. eres el que nos ayuda, el que nos da la fuerza, Señor, cada Sí, día para poder seguir adelante. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén y amén. 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 Gracias, Señor.